Un gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio que surge de la iniciativa de la Consejería Cultural de la Embajada de Venezuela en Costa Rica. Eliseth Benavides es mi nombre y hoy tengo el grato honor de estrenar esta sección con un talentoso venezolano. Él es artista, escultor específicamente, muy joven, que ha trascendido las fronteras con el trabajo que sale de sus manos, el conocimiento que tiene de los metales y cómo los transforma en arte, un arte con sentimiento. Y ya él lo va a ampliar en estos instantes que vamos a estar conversando con Alejandro Di Stéfano. Hola Alejandro, bienvenido, gracias por darnos tu tiempo y compartir con las personas que próximamente estarán disfrutando de este contenido, de tu historia personal, historia como artista, de tu historia como migrante venezolano en este contexto histórico que nos toca vivir, una generación del siglo XXI que estamos viviendo cosas quizás inéditas, ¿no? Vivimos una pandemia, la primera pandemia del siglo XXI para todos nosotros es algo nuevo y que claramente nos cambió el rumbo de la vida, y esto aunado a la situación que existe en Venezuela, que ha obligado a más de 5.1 millones de venezolanos a salir buscando nuevos horizontes, unos con mucha suerte, otros con menos posibilidades. Queremos conocer tu historia, Alejandro. Bienvenido a este espacio de la Embajada de Venezuela en Costa Rica. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Un placer de verdad para mí, para este espacio que de verdad que es muy importante para uno como artista, como escultor, que se dé a conocer parte de lo que uno hace, incluso ahorita fuera de tu país, por supuesto, donde tú tienes todas las comunidades, donde tenía todas las herramientas necesarias para desarrollarme por mi carrera. Acá en Costa Rica, bueno, llegué no hace mucho, en diciembre, y en qué fecha llegué, ¿no? Por supuesto, muy poco tiempo como para poder adaptarme y como que tratar de conseguir a- adaptarme al medio, adaptarme al- a los sitios donde pudiera fabricar y pudiera desarrollar mis esculturas. Y bueno, nos topamos con una pandemia que, bueno, ah, que y se hizo de la suya, ¿no? Por supuesto, pero a todas estas hay que verle los puntos, siempre yo le veo las cosas positivas a todo esto. Eso me ayudó muchísimo como a profundizar un poco más las técnicas. Me centré con mis obras, traté de probar otras fusiones en los materiales. Y bueno, los resultados sí fueron positivos, de verdad que sí, a través de estos 4 o 5 meses, prácticamente sí vi resultados muy positivos en galerías de arte que ya están como que comenzando otra vez poco a poco a A retomar la ofrecerlo dinámica. correctamente. Aquí en Costa Rica la oportunidad de conocer mucha gente de verdad que importante del medio artístico. Ya han visto mis obras, han visto las técnicas que desarrollo, ahorita te explico más o menos sobre eso, y sí, obviamente reconocen que la obra como tal tiene como, ¿sabes?, representarnos, tiene mucha fuerza y de verdad que está como a nivel competitivo, como diría yo, o sea, yo puedo estar a la par de muchos artistas de acá que ya han tenido trayectoria. Respetando, por Hemos supuesto. visto tu trabajo y claramente que sí. Eres ingeniero mecánico, vamos a profundizar en esa parte para comprender el origen del trabajo que tú haces, cómo del óxido, de metales sin forma o quizás a la vista feos, tú los transformas porque conoces el proceso químico quizás que hay que aplicar para transformar una pieza y convertirla en una obra de arte con luz, con brillo, con un mensaje. Perfecto. Primero y principal, yo trabajé muchísimo toda mi vida desde pequeño como parte de silenciadores, carros de vehículos y todo. Obviamente ese tipo, yo no sé, yo creo que claro, me quedó aquí en la mente el proceso de fabricación e incluso de cómo se deterioran, o sea, cómo se deforma, cómo se deteriora un producto de ese estilo, o sea, de hierro. Siempre el óxido estuvo presente
y claro, pasando los años, obviamente yo estudié ingeniería, mecánica, y todos mis proyectos fueron en base a lo que yo trabajaba. O sea, yo tenía una empresa de muy temprano, de joven, ya yo como 18 años yo tenía ya mi empresa y fabricaba incluso a nivel nacional. Muchos me conocen en Venezuela por desarrollar productos de esa índole, de escape. Ahora bien, sí desarrollé más adelante, también a partir del 2010, sí desarrollé un poco más un proyecto nuevo que es de decoración, de herrería como tal, de decoración, pero siempre seguía manejando lo que es el hierro. Ahí fue donde yo descubrí un poco o sea, manejar con distintos tipos de materiales, o sea, ya sea con cobre, aluminio, acero, hierro, mismo hierro, y los procesos de oxidación también los vi. Yo usaba muchas pátinas como para decorar ciertas rejas, vamos a así, portones, incluso oxidados, y me llamó muchísimo la atención y fui desarrollando esa parte. Ahora bien, no fue hasta hace poco, o sea, estaba hablando de hace 2, 3 años, donde ya es la misma clientela que yo tenía, muy importante por cierto, en Venezuela, en Barquisimeto específicamente, me pedían que hiciera trabajo de decoración. Y bueno, ya hacía trabajo de decoración y muchos me decían, oye, qué buena obra de arte, oye, qué buena obra de arte, perfecto. Entonces, oye, pero si estoy quedando bien, ¿por qué Las no voces te desarrollo? empezaron a despertar. Entonces, claro, obviamente muchas cosas, la parte, por supuesto, entra el proceso que ya vimos, ya sabemos todo en Venezuela, toda una debacle económica que me afectó muchísimo en mi empresa, a una reducción de personal muy considerable. Y claro, ya empezar el trabajo propio, ya mis manos empezar ya a hacer directamente lo mío, o sea, mi escultura, obviamente me orienté más, o sea, que insistí más en la parte de la escultura, o sea, ser ya escultor como tal, formalmente, ya me lo creía, o sea, ya prácticamente lo sentía, a pesar de que no había estudiado arte, eso fue algo de verdad que me lo decía gran amigo, de verdad que un pintor famoso, obviamente, Marquisimeto, eh, Armando Villalón, por supuesto, el que me decía, no, hijo, pues eres un artista ya prácticamente, y créaselo, y perfectamente así fue. Fui desarrollando ya, obviamente, obras y obras, empecé con unas esferas prácticamente que estaban todas, las oxidé y fui desarrollándole, haciendo procesos de corte y fusionando el acero en las obras, en el proceso, en las piezas de hierro. Lo interesante fue cuando tú ves la obra en sí, de cerca, ves que no hay, hay una misma línea, o sea, que la misma superficie que se adhiere, es muy, llama la atención el cambio brusco, incluso de lo bruto, que es el óxido, o sea, el fuerte, a lo limpio. Te, te dejé de escuchar, Alejandro, ahora. Ahora sí, ok, Sí. perfecto. Bien, entonces, bien, ahí fue donde empecé ya completamente a desarrollar. Las ideas vinieron una vez que iba desarrollando ya las obras, venían las ideas, venía la inspiración y empecé a desarrollar conceptos o sea, incluso mis obras ahorita siguen llamando origen, la formación, todo lo que tenga que ver con un proceso evolutivo, un proceso de crecimiento, ¿sabes? Esos son los conceptos que yo le estoy dando a mis obras. Todavía Y la mantengo aquí en Costa Rica, la estoy desarrollando muchísimo. si eso es Bueno, lo que tú sí. sientes, mencionaste una palabra muy importante y es la inspiración, el talento estaba dentro de ti. Bastó enfrentarte quizás a situaciones, a tener los materiales, escuchar a aquellas personas que te motivaron para que te atrevieras y creyeras y confiaras en ti. Me parece muy interesante que podamos llevar esa explicación que tú me acabas de dar, que partiendo del óxido se pasa por un proceso de evolución hasta que se llega a una pieza linda, una pieza digna de admiración. Lo mismo puede pasar con el ser humano, lo mismo está Es, pasando con los venezolanos, que del óxido, que es el sufrimiento, que son las dificultades,
pasan por procesos llenos de espinas, llenos de obstáculos, pero que favorablemente siempre son más las historias que se desarrollan en positivo, una vez que estamos creyendo en nosotros mismos y buscamos la manera de dejar fluir, de dejar salir esas herramientas naturales que tenemos para cambiar nuestra realidad y pasar por un proceso que se puede perfectamente comparar con lo que tú describes que tiene que ver con el trabajo de tus obras de arte. Quiero que lo llevemos un poco a esta vivencia general que estamos teniendo los venezolanos. Y tú eres ejemplo de ello. Fíjate que saliste a hacer un trabajo, a presentar tus obras en Costa Rica y las circunstancias de la vida te hicieron quedar ahí, a reinventarte, a trazar nuevos caminos, a establecer nuevas alianzas, porque es un país que favorablemente nos recibe, pero que bueno, que como todo tiene sus dificultades, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Fíjate que incluso meses atrás, incluso con una entrevista, con una reunión con la embajadora, con, este, pude desarrollar incluso una escultura sobre el tema de inmigrantes, o sea, sobre nosotros, de lo que yo sentía, por supuesto. O sea, yo hice unas esculturas, vamos a ver si se puede explicar, obviamente por fotos sería mucho más sencillo, pero manteniendo incluso el mismo formato de lo que yo vengo trabajando, que son piezas circulares, piezas geométricas. Simplemente hice dos círculos, semicírculos, que se unen en un punto, o sea, vamos a llamarlo así, que sea como una S. Uno representa prácticamente el óxido, lo bruto del material, está golpeado, está, la verdad, con una pátina. De por sí se veía el material muy, ¿cómo decir? Yo creo que el óxido ya estaba en su máxima expresión, de verdad que sí, o sea, full. Y bueno, y lo fui llevando hacia la acero inoxidable, la otra pieza es como un espejo, por sí está pulida como un espejo, totalmente brillante, se ve simple, hay partes donde se ve que da la intención como que se estuviera formando, se estuviera cerrando. Y yo quise representar ahí, probablemente ese fue un regalo que se le hizo a la embajadora de los Estados Unidos, eh, como el apoyo, obviamente, que muchos países, obviamente, le están dando hoy en día a nuestro país, por supuesto, o sea, ya el mundo como tal, prácticamente de la mano, en este caso, tomé la oportunidad de la mano de los Estados Unidos, donde sí, lo representé de esa manera, e incluso, bueno, se hizo su crítica incluso de la obra, todo lo demás, se presentó, y de verdad que fue un tema muy importante. La obra en realidad es muy llamativa y es fácil, cuando la ves, simplemente con el nombre es fácil de asimilarla, o sea, de interpretarla, ¿no? De esa manera. A veces es muy difícil el arte abstracto porque mucha gente lo interpreta como quiera. Por supuesto, es muy difícil que todas las personas lo perciban igual como el artista, pero mucha gente que incluso que la vio y mucha gente que ha visto mis obras han sentido, si lo sienten y lo ven de una manera muy simple, lo que yo quiero expresar. Y acá en Costa Rica no ha sido la excepción. Aquí en Costa Rica la gente muy bien la ha aceptado, ha visto, se ha impresionado incluso que las obras hayan tenido ese contraste y todos se preguntan cómo lo hace, cómo lo hace. Entonces, realmente un proceso de fusión de metal, un proceso de temperaturas, de soldaduras, tienen que ver, probablemente eso no se ve, eso no se ve, por supuesto, pero son temas Además que yo considero que eso es un proceso como muy íntimo, porque no se trata oye, de procesar una materia prima, se trata de impregnar en esos materiales el sentimiento y la inspiración del artista. a Ahí va nivel parte de técnico, tu persona, creo que y debe suceder igual con todos los artistas.
cuando dan su puesta en escena, cuando muestran sus obras o sus pinturas, ahí hay una parte de la persona. Sí, por supuesto, tiempo, mucho tiempo, mucha dedicación, de verdad que Emoción, pasión. incluso llega un momento en que tú desconectas. Sabemos que yo acá, por ejemplo, estoy con mi esposa y mis hijos y ellos me llaman mucho la atención, o sea, incluso lo quiero compartir porque el tema de la pandemia fue en el encierro prácticamente que tuvimos acá en este país, bueno, en todos lados, por supuesto. Yo trabajé en el patio de la casa y mis hijos veían incluso el tiempo que yo le dedicaba a las obras. Obviamente, también le transmití a ellos esa disciplina que es dedicarle a un proyecto, ¿no? Entonces, que viera un resultado inicial en una lámina de desperdicio, por así decirlo, que estaba tirada en el piso oye, en una semana, en 15 días de trabajo, oye, vieran un resultado donde te veían cansado, te veían que de repente le dedicabas un poquito menos de tiempo a ellos, etcétera. Entonces, que la obra no estuviera completamente lista, obviamente uno, el artista, no se dedica mucho a ella, por supuesto. Eso más que Alejandro, todo, eso es el tiempo. sí, y son también, bueno, las historias bonitas, ¿no? De que se tienen de este confinamiento por el que pasamos. 3 puntos para finalizar que para mí son muy importantes. Primero, ¿dónde podemos ver tus obras? Indícanos tus redes sociales. Sí, por ejemplo, yo tengo mis redes sociales en Instagram, más que todas, la más importante ahorita, la tengo como Distefano, @Distefano, si la I, DSTFANO, piso bajo, art, ART. Ahí van a ver todas las obras que yo he hecho, por supuesto, incluso están testimonios de críticos de arte, están testimonios de artistas plásticos de Barquisimeto. Y también están las obras de acá de Costa Rica. Por ejemplo, aquí en Costa Rica la puedes ver, tengo dos galerías, una en San Pedro, que se llama Cardiski, y la otra está en Escazú, en Dart, de Marcados, que es una galería que está a la par del Multiplaza, por decir. De verdad que ahí es donde pueden apreciar todas mis obras. Tengo en mis notas, tú me corriges si hay algún dato que no va, pero que vas a ser representante venezolano en el FIAT, Festival Internacional de Arte, un evento que está próximo a cumplir 100 años y bueno, que reúne lo mejor de lo mejor en esta materia, ¿no? Cuéntanos de eso. Oye, sí, bueno, eso vino a raíz de, gracias a una reunión con conocer a Ricardo Pinza. De verdad que fue muy importante, de verdad, esa reunión. Como todo, fue mucha casualidad que nos conseguimos, que nos topamos y nos presentamos, por supuesto. Él automáticamente cuando vio mis obras vio que había algo importante que podíamos desarrollar y hacer. Y incluso yo me ofrecí, por supuesto, a colaborar en lo que más podía con la embajada, con la embajada y colaborar incluso acá con los venezolanos que estamos en este país. Y simplemente era que contara conmigo y ahí fue donde se originó todo. E incluso me llamó un día y me hicieron la propuesta por la parte, una propuesta por la parte de la Cancillería de acá de Costa Rica y bueno, yo dije que sí, por supuesto, ¿por qué no? Bienvenida. Bueno, te deseo todo el éxito del mundo en ese festival. Las grandes Muchísimas obras son hechas no con fuerza, sino con la perseverancia. perseverancia. ¿Qué Y significa esa frase? perseverancia. Simplemente ya, mira, increíble esa frase, de verdad que es muy fuerte para mí porque hoy en día lo ratifico todo el tiempo. O sea, uno tiene que perseverar siempre para lograr lo que uno quiere, por supuesto. Y trabajando duro, simplemente, o sea, las cosas salen, créanme, cuando uno tiene la buena intención y tiene una meta de verdad que trazarse y cuando hace las cosas bien, cuando sabes lo que haces, simplemente buscas algo de ti que simplemente salga y que los demás, o sea, que quieras que la gente simplemente vea lo que tú haces, todo, simplemente todo sale, todo
todo fluye. Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contarnos tu historia, por permitirle a la Embajada de Venezuela en Costa Rica ser una plataforma para exponer el talento y las maravillas que tiene la juventud venezolana representada hoy en ti. Muchísimo éxito en lo que te depara el camino en Costa Rica y que tus obras trasciendan. Y desearía poder ver muy pronto una que se llame Libertad. Ya la tengo aquí. Créeme, ya la tengo acá. Bueno, que llegue. Ya la tengo. Créeme, ya la tengo. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Reitero, en nombre de la embajadora María Faría, del señor Ricardo Pinza, nuestro consejero cultural, un honor haber estrenado la sección de entrevistas contigo. Un abrazo y todo el éxito del mundo. Amén. Muchas gracias. Gracias. Yo me despido en nombre de la Embajada de Venezuela en Costa Rica. Gracias por disfrutar de este contenido que hacemos con mucho cariño, no solo para que sea disfrutado, sino también para motivar a los venezolanos en el mundo a hacer las cosas bien, que sí se puede. Muchas gracias.